meses. Nosotros damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado. En este caso hablamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Alberto, siempre que vienes hablamos un rato de sentimiento contrario, ¿no? De hecho, consultaba ahora mismo las encuestas de sentimiento en Estados Unidos por parte de los inversores minoristas. Vuelve un poquito de miedo, las últimas semanas había mejorado el optimismo. Aún así, ayer conocíamos que los fondos de cobertura, los hedge funds, estaban con posiciones cortas en récord en el S&P 500. Claro, ahora que está volviendo un poco el optimismo, pero que aún así los hedge funds siguen en corto, ¿hacia dónde miramos en cuanto a sentimiento? Estás dando una de las noticias más formidables de la semana, porque estamos todos un poquito abstraídos o alienados, porque se va a publicar el dato de IPC en Estados Unidos y BlackRock nos dice que si el IPC sale por debajo del 5,1, la bolsa va a subir hasta un 1%, y así todos embobados, y el dato es el que acabas de dar tú, que es el que refleja realmente cuál es el sentimiento. Mientras siga habiendo dudas, mientras siga generando la economía la sensación de voy a realizar una cobertura de mi posición, la bolsa tendrá que seguir subiendo. Yo llevo no sé cuántos meses intentando explicarlo y es muy divertido ver los comentarios cada vez que yo hago este tipo de consideraciones. ¿Pero qué está diciendo? Pero fíjate, si hay tal parámetro, tal otra historia. Pero la bolsa sigue subiendo. Es decir, que para que la bolsa deje de subir es necesario que ya todos estemos convencidos, o por lo menos una gran mayoría, y sobre todo los no especialistas, porque claro, que yo pueda tener una idea de que la bolsa, llegado el caso, pueda frenar, vale, pero que el ciudadano promedio, como está sucediendo ahora mismo, siga pensando que la bolsa es muy peligrosa, conlleva que no están comprando de manera masiva y de manera alocada. Y eso es justo lo que necesita el sistema financiero. Así es que hasta que ese momento llegue, lo normal es que la bolsa siga subiendo. El problema está en el que el siempre bajista, porque hace 20 años se acuñó, yo recuerdo que el primer analista que se lo escuché yo en España fue a José Luis Cava, se acuñó el término siempre alcista. Era una burla que hacíamos del típico inversor que siempre está pensando que las cosas van a terminar subiendo. Claro, tú tienes una caída como la del año 2000 al 2002 y joder, te van pillando en todos los rebotes, porque claro, cuando rebota tú te lo pierdes y compras y vuelta a caer. Ese era el siempre alcista, que siempre estaba pensando en comprar. Bueno, pues ahora vamos a tener que acuñar el término del siempre bajista, que lleva la bolsa subiendo desde octubre, sobre todo en Europa, que era donde en teoría iban a ir peor las cosas, y de hecho van a ir peor las cosas en el plano económico, y sin embargo todo el mundo saca muchísimos argumentos a la mesa para explicarnos que la bolsa no debería hacer lo que lleva 6 meses haciendo. Miren, la realidad es la realidad. Y la realidad es que los grandes engañan a los pequeños. Y los grandes engañaron a los pequeños en octubre, cuando les convencieron de que la bolsa solo podía caer. Y ahí los pequeños lo vendieron todo. Y ese todo lo compraron los grandes. Y ahora, para volver a venderle los grandes a los pequeños ese mismo todo, tienen que hacer subir la bolsa y convencerles de que va a subir. Y en la noticia que tú das, no veo por ningún sitio que los pequeños estén convencidos de comprar. Sí, ya lo sé. Que quien nos está viendo ahora ve la bolsa subir desde hace meses, él no se ha incorporado, pero ha visto la bolsa subir y dice, no, pero si está claro que ya hay mucho alcista. No, tú no has comprado. Tú te has quedado fuera criticándome cada vez que yo decía que la bolsa iba a subir. Es decir, que sigues bajista. Bueno, pues mientras tú sigas bajista, la bolsa subirá. Será cuando todo el mundo que ni siquiera está vinculado con la bolsa te diga, ¡oh, qué buen negocio este de la bolsa! Cuando me pregunten a mí, personas que llevan 6 meses sin preguntarme por la bolsa, me digan, oye, ¿y dónde puedo meter dinero en la bolsa? Cuando ellos no tienen ninguna experiencia ni ninguna necesidad de bolsa, ese será el momento en el que la bolsa probablemente deje de subir. Pero mientras tengamos esas estadísticas tan maravillosas como la que tú acabas de citar ahora mismo, lo normal es que, oye, a su ritmo la bolsa siga subiendo. Eso te iba a preguntar, Alberto, porque, claro, hay una frase, no sé si de hecho te la escuché a ti, pero la escuché el otro día así de refilón y decía algo así como, cuando empiecen a venir los buenos datos, ahí es cuando las bolsas van a bajar. Estamos tan enfocados en que los malos datos eran positivos, que cuando empiecen a venir los buenos datos de verdad, cuando realmente la inflación llegue a su objetivo, cuando la Fed pause, o yo qué sé, o que la economía se recupere, ahí es cuando hay que preocuparse, ¿no?
te acuerdas perfectamente de lo que hablamos la semana pasada. Es así, es decir, realmente la economía, nosotros tendemos a cometer el gran error de pensar que la economía está continuamente influyendo en la bolsa. No, la bolsa está reflejando, la bolsa, el mercado financiero, sobre todo de renta variable, está reflejando los datos que vendrán en la economía dentro de un tiempo. Pero claro, cuando esos datos ya estén en la mesa, ya no puede ser buen negocio, porque todo el mundo los está viendo y todo el mundo los conoce. Y en ese momento, todas las posiciones que aparecerán en el mercado por parte de la gran masa de inversores serán compradoras, porque los datos son buenos. Esos que ahora mismo están viendo los toros desde la barrera, ahí será cuando saldrán a echar unos capotazos. Y ahí será cuando el toro les va a investir a todos ellos, porque esos grandes bancos de inversión, ahí verán por primera vez en mucho tiempo que tienen más posiciones compradoras de los inversores. ¿Y cuál será el negocio para los grandes bancos de inversión en ese momento? Vender, dar la contrapartida. Lo que hacían en octubre. ¿Todo el mundo quiere vender? Pues yo, gran banco de inversión, le doy la contrapartida a todo el mundo comprando. Yo cumplo vuestros deseos. ¿Qué queréis? ¿Que yo compre? Pues ya compro, no os preocupéis. Dentro de unos meses, ¿qué querréis? Que yo venda, ¿verdad? Porque queréis comprar. Ya os lo vendo yo. Es como funciona el negocio. Eso sí, en ese momento, cuando llegue el momento de que esos grandes bancos de inversión vendan, ya veréis como los mismos bancos de inversión que en octubre nos decían que a la bolsa le quedaba un 40% de subida, nos dirán que a la bolsa le queda un 100% de subida. Lo que era un 40% de caída en octubre, cuando llegue el momento será un 100% de subida. No falla. Pero claro, mientras tanto, ¿cuál es el problema? Vemos a la bolsa europea que se ha desatado estos meses con unos porcentajes de subida mayor que la americana. Y el siempre bajista dice, ya, bueno, sí, el DAX ha subido mucho, pero bueno, tú te dedicas al DAX, pero la bolsa americana no ha subido, el SP500 no ha subido tanto. Claro, es que así funciona también la bolsa. El DAX ETRA y el IBEX 35 han subido mucho desde octubre, por dos razones muy sencillas. El DAX ETRA era el índice probablemente mundial que sentimiento más negativo tenía. ¿Por qué? Pues porque con las sanciones a Rusia, quien era el país más perjudicado de todos, de manera directa, era Alemania. Su industria, que encima la va a perder y se va a ir a Estados Unidos, todo ese tipo de cosas que son reales, ojo, que eso es verdad, no se refleja en la bolsa, por lo menos no de manera inmediata. Y claro, con ese sentimiento negativo, la bolsa sube en Alemania. Y dices tú, bueno, ¿y España qué tiene que ver? Muchísimo. Porque en España va a haber unas elecciones, dos procesos electorales durante este año, uno relativamente importante, que son las municipales. Eso tiene una relativa importancia. Ay, amigo, pero las generales son súper importantes. Y el sistema financiero, cuando tiene uno de sus títeres colocado, bien colocado, intenta colocar la bolsa lo mejor posible cuando llegue el momento electoral para que la manada vuelva a votar al mismo títere. Y eso implica que meses antes de llegar esa cita electoral, normalmente el mercado del país del que se trate suele funcionar mejor. Y a veces digo, ah, mira, pues vale, lo entiendo. Y lo de la bolsa americana, ¿por qué va peor? Eso también tiene mucha explicación. Fijaos, el gran mercado mundial es la bolsa americana. Si la bolsa americana subiera antes que la europea no sería ya un negocio para BlackRock, porque todo el mundo entraría a comprador sabiendo que la bolsa americana normalmente todo el mundo piensa que es la bolsa directriz. Si sube antes la bolsa americana, es muy sencillo ir después a la bolsa europea a comprar, porque claro, como va a ir detrás de la bolsa americana, hacemos el negocio fácil. Luego, ¿cómo tiene que hacer BlackRock el negocio para que realmente todo salga redondo? Pues primero hace subir la bolsa europea, que es secundaria para los americanos, y luego hace subir la bolsa americana. Los americanos de la bolsa europea no se enteran de nada, los inversores, no los BlackRock de turno. Y así puede subir BlackRock luego la bolsa americana sin necesidad de que todo el mundo se incorpore porque ha visto lo que ha pasado en la bolsa europea, que lo consideran secundario. Es decir, puede subir primero la europea, pero no al revés, porque si tú, la bolsa rectora, aparentemente para los inversores, sube antes, les estás poniendo el negocio en bandeja en la bolsa europea. Antes de que nos dejes, quería preguntarte, no quería que te fuese sin comentar este tema contigo, sobre el tema de, hoy Apple publicaba que el 7% de la producción de iPhones ya está en India.
Y claro, iba junto un informe de Schroders también, que hemos estado comentando antes en Rolling Stocks, donde veíamos que las grandes tecnológicas quieren cada vez más salirse de China. Y mi pregunta es si pueden permitírselo y si es la opción correcta. Si queréis saber algo de geopolítica, mirad a Apple. Porque Apple, que es un monstruo inmenso en la economía americana, estadounidense, sabe perfectamente que tiene que derivar su industria hacia otro sitio. Y lo hace a India, porque en China va a haber pelea. Estados Unidos llegará un momento en el que tendrá que sancionar a China. Y si alguien piensa, porque me hace mucha gracia esto de, ¡ay, no se le puede sancionar a China porque China es muy importante para nosotros! Joder, ¿y Rusia? Claro. Y a Estados Unidos le da lo mismo, porque vela por sus propios intereses en contra, llegado el caso de los europeos, como hemos visto durante el último año. Entonces, ¿que pueden hacer la deslocalización de China? Amigo, eso no lo sé, porque no estamos hablando de un país, el chino, que sea o esté caracterizado por su transparencia a la hora de realizar ese tipo de cosas. Nosotros nos enteramos de que tal o cual empresa va a producir X cosas en China. Vale, joder, pero de ahí, de esa noticia, a saber exactamente cómo está implementada esa producción, cuáles son los compromisos y todas las circunstancias que te hacen ver cómo luego la empresa europea o americana o estadounidense va a poder salir de China, va a un mundo. Es muy difícil. Yo a esa pregunta no sé contestar, pero a cambio sí os doy un pequeño guiño, que es que observéis a Apple, porque si Apple se va de China es porque sabe que ahí la cosa va a ir muy mal. No es que a China le vaya a ir mal, es que Estados Unidos le va a generar un gran problema a China en el plano económico. Muy interesante, Alberto. Mantendremos el ojo puesto para ver cómo evoluciona todo esto. Mil gracias por tu tiempo, por tus análisis, como siempre. Es un placer. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Que tengas buena tarde.